eso ir aterrizando en el primero de los temas. La guerra en el Sáhara Occidental, como sabéis, desde Descifrando la Guerra hemos intentado siempre hacer una cobertura intensa de este conflicto que, bueno, pues en noviembre del 2020 saltó a la primera plana internacional. Después hemos tenido picos informativos y estamos en un momento en el que no hay mucha información. Quizá lo último y más reseñable en los grandes medios fue el congreso que celebró el Polisario hace justo un año, que pues si no lo sabéis estuve yo allí, hicimos una cobertura para Descifrando la Guerra en forma de videoreportaje con algunos artículos interesantes. Y en los 3 últimos meses pues ha habido una serie de acontecimientos que creo que merecía la pena poner encima de la mesa. Como sabéis, la guerra del Sáhara Occidental, con todo el contexto que requiere, que lo tenéis en la web, que yo animo a todo el mundo a que si tiene alguna pregunta pues la deje por el chat, pero que a grosso modo pues lo tenéis en la web, entonces no me voy a detener. Si algo caracterizado desde noviembre del 20 hasta día de hoy, es decir, ya vamos con 3 años de conflicto. Esta guerra ha sido que es una guerra que podríamos calificar como una guerra de baja intensidad y focalizada en torno al muro defensivo marroquí, que es un muro, una especie de fortificación defensiva que está fuertemente protegida por una serie por un sistema defensivo de radares sincronizado bueno, pues con sistemas de artillería, que lo ha hecho que sea bastante inexpugnable, ¿no? Este sistema defensivo se construye en los 80 como un mecanismo de frenar la iniciativa ofensiva de las milicias saharauis que podían penetrar en el desierto, que es un territorio inhóspito, que el interior del Sáhara Occidental apenas tiene población, y entonces, mediante un sistema defensivo, pues podían permitir la limitación. Estos primeros años de guerra se han centrado fundamentalmente en torno al muro. No ha habido en ningún momento una penetración por parte de las tropas saharauis del muro hacia el lado ocupado por Marruecos, salvo en el extremo norte, en la cadena frontañosa de Warsik, que es la triple frontera entre Marruecos, el territorio saharaui y Argelia, y que vimos en los primeros meses, a los pocos meses del estallido del conflicto, incursiones puntuales de pequeñas brigadas de las operaciones especiales saharauis que intentaron entrar en algunas sedes, en algunas bases militares, fundamentalmente con el objetivo de intentar hacer algún rehén, también para poder internacionalizar el conflicto, porque la estrategia de Marruecos ha sido negar que exista un conflicto, aunque bueno, a veces recurren a la retórica de hay un grupo militar que nos ataca, entonces sí que reconocen que existe un conflicto, pero siempre lo intentan dimensionar en su justa medida, intentan desviarlo, sacarlo a la palestra para acusar a Argelia, pero bueno, ¿qué hemos tenido en estos últimos meses? Bueno, en este último año, desde, si no me equivoco, el 14 de enero, que yo estuve allí celebrando mi cumpleaños, el cumpleaños mío es el 11, y viajé el 11, pero el 14 fue cuando comenzó el Congreso, hemos tenido la reelección de Brahim Gali como secretario general del Frente Polisario y una omnipresente advertencia que ha hecho el Polisario en todos estos años de que iba a haber una escalada en el conflicto. Esa escalada en el conflicto, ciertamente, desde un punto de vista armado, no ha llegado. No hemos visto una serie de acontecimientos que nos permitan decir que el patrón que estábamos siguiendo, que era el de una guerra localizada en torno al muro defensivo, eh, se haya dado. Una ofensiva que además por parte de las milicias saharauis pues eran movimiento de pequeños grupos de entre 6 y 12 milicianos que usan pickups artillados o usan morteros y con esos morteros atacan a distancia a las posiciones estáticas que tiene el ejército marroquí, que son pues las bases militares que están ubicadas a lo largo del muro. ¿Qué hemos tenido? Pues bueno, ha habido algunos acontecimientos, como por ejemplo un accidente en la mina Bucra, que es la que extrae los fosfatos, que como sabéis es una parte muy importante y muy significativa de la ocupación, porque es la base de la agricultura. Los fosfatos son la base sobre la que se construyen los fertilizantes que permiten el crecimiento del agro contemporáneo. Bueno, pues hubo una especie de accidente que nunca el Polisario se atribuyó la autoría, pero lo que sí que hemos tenido en el último mes y medio ha sido 2 ataques que han ido más allá del muro y han atacado directamente posiciones en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental. Concretamente, bases militares que había en las ciudades de Smara y que habían dejado infraestructura dañada. Esto es novedoso porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no bombardean las ciudades o por qué no hay actos bomba en las ciudades? Pues bueno, porque el Polisario dentro de su doctrina de guerra siempre decía que no había que hacer una guerra que pudiese dañar a la población civil porque la reconocen como saharaui, e incluso a los colonos que intentar no dañarlos, no atacar la infraestructura, no cometer actos terroristas que puedan comprometer su posición internacional, pero realmente, pues bueno, el impacto militar estaba siendo tan limitado que hemos visto
dos primeras acciones con misiles de medio alcance lanzados desde el otro lado del muro que impactaban en bases militares que estaban en ciudades en el interior del Sáhara ocupado. Estas han sido las grandes acciones que podemos decir que han empezado a verlo. Bueno, realmente los partes de guerra que emite el Frente Polisario nos dicen que hay, pues en el último mes, quizá una mayor intensidad en los bombardeos a lo largo del muro, pero lo único novedoso, como digo, en estos meses han sido esas dos acciones. Insuficientes sí, pero marcan una nueva vía en esta guerra que no habíamos visto ni en los últimos años del conflicto anterior, ni en la guerra anterior del 91, que acaba en el 91, ni en esta. Por tanto, bueno, es reseñable, hay que traerlo a colación, hay que ponerlo en el contexto de que llevamos ya un año del anterior Congreso, de esa omnipresente promesa de hacerlo escalar y de que, bueno, pues realmente marca un escenario plausible. El territorio del Marruecos ocupado está plagado de bases militares y, por tanto, que sean objetivos fijados por el Polisario, pues haría que tengamos previsibles bombardeos si se lo tomasen en serio y lo quisiesen aplicar. No sé si estás por aquí, Edu, con nosotros. Estoy ahora mirando algunas preguntas. No sé, yo creo No te oigo que yo. ahora Néstor no me oye. Bueno, al menos No sé si te oyen el ellos. chat yo sé que me está Lo decía por escuchando. ir dando paso a preguntas. No No sé sé si me podéis confirmar si no escucháis sé a si Edu. ahora me escuchas, Néstor. Yo ahora sí que te escucho. Ahora sí, vale, perfecto. Sí, el chat me escuchaba igualmente. Nada, voy a rendirme con el micrófono. Después de este directo voy a intentar arreglarlo. Lo único es que durante este directo se me va a escuchar un poquito mal, porque el sonido mío va a entrar a través del micrófono del ordenador directamente y no es el mejor precisamente. Teníamos estos micrófonos con descifra y ahora el mío en concreto parece que no está funcionando del todo bien, entonces vamos a tener que comprobar si se ha fastidiado algún driver o algo que se pueda solucionar o si tenemos que sustituirlo. Pero bueno, de momento en este directo vamos a tirar con lo que tenemos porque si no, imposible. Vamos a mirar Mm. a ver si había alguna pregunta sobre el tema que está tratando ahora Néstor. Pero bueno, primero teníamos a Omar que nos preguntan por el armamento del Frente Polisario, por si se Mm. tiene o no. Y también nos preguntan por el armamento de procedencia israelí con el que estaría contando en la actualidad Marruecos. No sé qué sabemos de estas cuestiones. A ver, la guerra en el Sáhara de siempre ha sido una guerra asimétrica, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. De ahí se explota la lógica desde un punto de vista cualitativo, porque económicamente Marruecos es un país pleno con una economía potente, mientras que el Frente Polisario y la RASD, si queremos hablar de la República Árabe Saharaui como Estado con soberanía limitada o con reconocimiento limitado, pues no tiene una economía potente que permita la compra masiva de armamento. Entonces, Marruecos siempre ha contado además con el favor de Francia, que tiene una participación activa en la Primera Guerra en vía armamento, también de Estados Unidos y también de Israel. Luego me paro y profundizo en eso. Mientras que el Polisario pues, tuvo un armamento que fundamentalmente ha llegado de parte de Argelia, de la Libia de Gaddafi durante los primeros años, y es cierto que, bueno, bebió mucho del armamento que confiscaba a los propios marroquíes, incluyendo carros de combate, armamento semipesado y pesado. Bueno, pero realmente hay un desequilibrio muy grande en cuanto al armamento, porque, como digo, es limitado. El tipo de guerra que es una guerra en el desierto y sin aviación. Por ejemplo, el ejército saharaui no tiene aviación, tiene defensas antiaéreas, pero no tiene aviación propia. Y en el desierto, con arenas, con dunas y con la lógica fundamental de que es una línea defensiva la que marca todo, es decir, es una guerra, no es de una guerra de posiciones porque ellos no están enclavados en una trinchera, pero el objetivo que tiene es un objetivo estático. Pues eso hace que al final el armamento que termine usando sea, como digo, fundamentalmente pickups artillados, estas tolletas típicas que tienen en la parte de arriba, pues lanza misiles de corto y de medio alcance, el uso de morteros, y es un armamento muy anticuado. De hecho, el Polisario no está haciendo empleo, que es otra de las cosas que se espera, de drones, de armamento más sofisticado, de misiles balísticos de medio alcance que fuesen más sofisticados, y estamos viendo cómo usan el armamento de los años 80 o 90, o cómo hay algunas actualizaciones, pero que no son sustanciales. Mientras que Marruecos sigue, como digo, tiene ese armamento. Cuantitativamente siempre hay una guerra de cifras y ninguno de los dos ejércitos dice cuánto es, cuál es su despliegue real sobre el terreno, pero se estima que puede haber una proporción incluso de 1 a 10 soldados marroquíes por cada soldado saharaui. Un soldado saharaui por cada 10 soldados marroquíes, para que os hagáis una idea. Lo cual corresponde con la población, ¿vale? También con la población que hay en los campos de refugiados de Tinduf sobre el total de la población marroquí. No es exacto, pero bueno, podría ser una proporción similar.
Y a eso hay que aplicarle además el hecho de que Marruecos ha tenido un apoyo y un patrocinio por parte de Estados Unidos, de Francia y muy singularmente de Israel. A partir de ahora, desde hace 2 años, se firma un acuerdo en materia de cooperación de defensa, que eso pone en alerta a Argelia, que hace también un llamamiento a que la entidad sionista está desestabilizando el Magreb, pero realmente lo que hacen es normalizar una cooperación en el ámbito militar que tenían desde los años 80. El muro militar se construye con financiamiento de las monarquías del Golfo, fundamentalmente Arabia Saudí, y con tecnología militar israelí, que ya había puesto en práctica y que pondrá en práctica también posteriormente, antes y después, en Palestina. Entonces, hay software israelí. El caso más evidente es el de Pegasus y el software espía que se ha visto que había empleado Marruecos, pero con todo lo que tiene que ver con los sistemas de videovigilancia y de sincronización de los radares con los sistemas de respuesta automática, habían sido, por parte de Israel, ya estaban presentes desde los 80 cuando se construye el muro. Ahora eso se ha elevado formalmente a un convenio de cooperación en materia de defensa policial y de inteligencia, que lo podéis buscar y que fue un auténtico escándalo hace 2 años. Entonces sí, hay una relación muy estable entre ambas partes y que ya también permea en lo militar. Vamos a ver qué más preguntas tenemos. Voy a intentar hablar lo suficientemente alto. Pero bueno, mientras se me escuche más o menos bien, por ahora vamos a intentar tirar por ahí. ¿Qué más nos preguntan? Bueno, sobre la financiación del Frente Polisario. Nos preguntan también. No sé si eso podemos comentarlo, Néstor. Y también Bueno, nos pues pregunta, perdón, nos pregunta también Mario, que era de hace un ratito también, si podemos hablar del soft power de los países islamistas en el Sáhara y campamentos, sobre todo financiando mezquitas, dice Mario. No sé si sí, esto bueno, a Mario lo primero darle un saludo enorme, que es un suscriptor de primera y además de larga data. un tipo con mucho criterio, que siempre hay que leer y con cuidado. Así que un abrazo desde Salamanca hasta Huesca. Por empezar con el tema de la financiación del Polisario, que es un tema recurrente, pues evidentemente ellos no hacen público los presupuestos generales del Estado con las partidas de ingreso que tienen. Hay una parte clara que tiene que ver con la economía diaria que se da en el territorio liberado y en los campos de refugiados saharauis, que tiene que ver mucho con la ayuda humanitaria que llega, tanto de Naciones Unidas como de otras ONGs, que no es que sea un ingreso directo que tenga el Polisario, aunque sí que hay que decir que ellos tienen una red propia de distribución y hay una gestión autónoma, es decir, no es como en los campos de refugiados, donde ejerce y distribuye la ONG, sino que, bueno, pues la ONG presta algunos servicios o hay entregas de alimentos, pero bueno, y luego, desde luego, hay países amigos que financian, que colaboran, y en una menor medida, pues también hay una cierta economía saharaui bueno, que recauda sus impuestos y que tiene su cierta estructura. Es precario, por supuesto, porque estamos hablando de un Estado con soberanía limitada, porque no ejerce la soberanía sobre la totalidad del territorio que reclama y porque los campamentos están en Tinduf, donde no hay ninguna gran actividad económica. Los principales activos económicos del Sáhara Occidental, como pueden ser la pesca, recordemos el barco pesquero saharaui tan polémico con los acuerdos de pesca con la Unión Europea, pues no lo explota el Sáhara. De hecho, por eso están denunciados ahora mismo, porque están explotando un territorio costero en disputa que no le pertenece a Marruecos, que no se le reconoce a Marruecos. El fosfato, del que hablaba antes, tampoco. Por tanto, es una economía muy precaria, que depende mucho de la ayuda humanitaria y también de los países aliados que colaboran de una manera o de otra, pero evidentemente las cuentas no son públicas. Y luego, respecto a la diplomacia que hay que tener en cuenta que Marruecos considera lo que en ciencia política podríamos decir el acid test, la prueba de fuego, ¿no? Usando una terminología castellana en las relaciones que tiene Marruecos con el resto de actores. Si no hay una buena posición en el Sáhara, no hay una buena posición para el resto. Por tanto, Marruecos es capaz de condicionar y de llevar a todos los niveles que conoce su situación con otros países. Eso ha llevado a que Marruecos ejerciese un chantaje contra España, rompiese relaciones con Túnez cuando Kais Saied recibe a Brahim Ghali, el presidente tunecino recibe al presidente saharaui, pero también quiere decir que no solo es reactivo, es proactivo. Intentan seducir, intentar persuadir a los países. Y en el caso concreto de Marruecos, no sé si va por ahí tanto la pregunta, hay un caso muy paradigmático que es la diplomacia religiosa, no tanto de los países del Golfo, que yo lo que digo es que los países del Golfo siempre que hacen lobby respecto a Marruecos lo hacen a favor, y es verdad que tienen mucha influencia desde un punto de vista económico en materia de cooperación, de inversión y también religioso, porque concretamente Arabia Saudí está financiando mezquitas en todo el Magreb y el Sahel. Pero en el caso concreto de Marruecos, que ejerce el rito, son sunitas,
son sufistas y practican el rito malequita. Toda esa comunidad sufí que hay, que es una interpretación del Islam moralista, que tiene una serie de ritos muy particulares, no me quiero eternizar, tiene, por ejemplo, una rama muy común en todo lo que viene a ser la frontera del Magreb con el África Negra, con el Sahel, y, por ejemplo, se ha visto, hay casos documentados de cómo hay diplomacia religiosa donde los imanes marroquíes que a través de la escuela de imanes Mohamed V, que vienen imanes senegaleses, guineanos, recibían allí claramente influencia. Y cómo en Senegal hay mezquitas, hay una diplomacia religiosa, un intercambio religioso, donde Senegal, en el caso concreto de Senegal, se ve muy claro cómo Senegal vira su posición del Sáhara con una presión muy clara del sufismo religioso. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, Nos preguntan si podemos profundizar un poquito con respecto a la relación entre Irán y el Frente Polisario. Bueno, esto es una constante también que es muy habitual. Yo aquí intento siempre no caer en proselitismos de nada ni en estos fáciles. Es cierto que Marruecos ha intentado siempre hacer una calificación del Polisario, una descalificación del Polisario de cara a la opinión pública. Y entonces siempre ha tenido el Polisario dejes, y ahora voy a explicar qué es cierto y qué no de todo. Dejes acusado de ser una milicia comunista a mediados del siglo pasado, porque era la manera de conformar un relato con el que tú explicar, geopolíticamente hablando, construir un relato con el que tú contraponer y establecer tus alianzas. La batalla del relato es que es fundamental. Entonces, cuando se está dando el proceso de independencia, el Polisario efectivamente bebe no tanto del marxismo-leninismo, ni mucho menos, sino de los movimientos panarabistas y socialistas árabes de Nasser, del panarabismo sirio, y efectivamente tiene un deje, ¿vale? Pero bueno, a Marruecos explota mucho esa idea. Posteriormente va a explotar la idea de que es una organización terrorista, wahabista, no, perdón, wahabista no, una organización terrorista integrista, porque, bueno, pues llega el 11S y hay una guerra contra el terror y el terrorismo islamista pasa a ser un enemigo público. Eso se ha usado mucho también porque hay, efectivamente, esto es cierto, hay algunas personas nacidas en los campos de refugiados saharauis que han pasado a formar parte de Al-Qaeda en el Sahel y en el Gran Sáhara. Pero son casos puntuales, tampoco se ha podido demostrar, y de hecho la práctica religiosa en el Sáhara, que está muy controlada y que es islámica, no es un paraíso laico, pero no tiene nada que ver con una interpretación integrista del Islam. Y la tercera de ellas, que también es habitual, es señalar al Polisario como una especie de proxy de Irán. No es así. De hecho, ni practican la misma religión, que eso no es un limitante para Irán, no tienen por qué todos ser chiitas. Pero bueno, ¿mantiene relaciones diplomáticas con Irán? Sí. ¿Se ha podido documentar la entrega de armas? Pues no se ha podido documentar por el momento. De hecho, las relaciones diplomáticas con Irán, hasta hace 9 meses, que es la última actualización que yo hago de todo lo que monitorizo del Sáhara, no tienen nombrado un embajador, porque no le ha dado el placer la República Islámica de Irán. Tienen relaciones diplomáticas, pero no tienen embajadores. Es decir, ni siquiera hay un desarrollo pleno. Y Irán, pues, tiene sus prioridades y nunca ha sido el Sáhara. Y además, la influencia que se ejerce sobre el Sáhara por parte de Argelia, que es otro país protagónico, pues limita mucho la capacidad de actuación de Irán. Entonces, yo esto lo digo porque a mí no me paga el Polisario. Pero quiero decir, ¿es una milicia marxista-leninista? No, pero efectivamente bebió del socialismo árabe. ¿Es una milicia integrista islámica? No, pero efectivamente se practica el Islam y es la religión oficial del Estado. ¿Y es una milicia de Irán? Pues no, pero tiene relaciones diplomáticas dentro de la lógica que tenía el Polisario de intentar obtener el reconocimiento diplomático mayor. Que esto vendrá gente a decirme que soy un mamporrero, pero esto es lo que viene a ser un análisis sin ruido ni estridencias. Perdón que lo sea así, porque es que con el tema este del Sáhara quiero ser especialmente contundente, vaya. Mira, pues para poner un poquito más de contexto, nos pasa X1EC una pregunta. Pero antes que nada, os hacemos un pequeño recordatorio. Ya os ha comentado Néstor SQR, que os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, donde vais a poder aportar vuestro granito de arena a Descifrando la Guerra, a que este medio siga siendo independiente y sigamos haciendo el trabajo que hacemos, pero además podéis ver ahí que tenemos ese objetivo de suscriptores aquí en Twitch. Hoy estamos un poquito menos de gente, 300, un poquito más de 300, pero bueno, está muy bien y os agradecemos a todos que hayáis venido este sábado noche a pasar un ratito con nosotros. Y si queréis apoyarnos, si queréis aportar también aquí en Twitch vuestro granito de arena al proyecto, tenéis ese objetivo de 600 suscripciones. Nos quedan ya solo 10 y bueno, pues si os vais suscribiendo en este ratito, a nosotros nos ayudáis enormemente a seguir haciendo este trabajo. Y por cierto, recordad que
con Prime son gratuitas, ¿sí? Si le dais a suscribirse, ahí en la pestañita de Prime, simplemente tenéis que vincular vuestra cuenta de Amazon Prime con la de Twitch, si es que ya estáis suscritos a Amazon Prime, y así podríais aportar de forma gratuita a el canal de Descifrando la Guerra aquí en Twitch. Aún así, aunque para vosotros sea gratis, a nosotros económicamente nos aporta, ¿eh? Y ya de paso ayudáis a que reparemos el micrófono dañado en acto de servicio, que nunca está de más. Nos preguntaba Néstor, a ver que no se me pase la pregunta por la relación. Mira, pues además van dos seguidas, tanto Raulu como X. Uno nos pregunta que de dónde viene el interés de Argelia en el Sáhara Occidental y Raúl nos pregunta que qué tal es la relación de Argelia con el Sáhara Occidental. Así que, Bueno, claro, esto da para un monotemático, pero desde luego Argelia es otro actor indispensable sin el que no se pueden entender el conflicto históricamente ni la situación actual. Evidentemente, Argelia es el principal valedor del Sáhara Occidental en todos los ámbitos. La relación que hay, pues siempre es lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto es un apoyo honesto, basado en valores, que efectivamente ese es un elemento claro? O sea, Argelia ha tenido una posición siempre de apoyo y defensa del derecho a la autodeterminación. La revolución argelina fue lo que se llamaba la meca de los revolucionarios del mundo árabe en los años 70 y 80, en la posición con Palestina y demás, también. Eso, evidentemente, hay un punto de valores y luego también hay un punto hasta qué punto esto es geoestrategia y lo que quieren es un estado satélite o el Polisario es una extensión de Argelia, pues también hay que relativizarlo. Desde luego, hay un duelo que yo siempre he caracterizado como que es existencial. Es que la propia configuración del Marruecos contemporáneo independiente, desde la independencia de Francia, y la independencia de Marruecos, de Argelia, perdón, desde la independencia de Francia, son antitéticas. Entonces, ahí hay dos países que se están pugnando y que resulta que hay un territorio en disputa que Marruecos pretende ocupar y que por otro lado, pues hay un movimiento de liberación nacional que es afín a Argelia y que tiene un apoyo claro de Argelia. Entonces, claro que hay un interés también de Argelia. Pero bueno, siempre yo diría que la apuesta de Argelia que se hace desde el primer momento, aunque sí, desde el primer momento, que podríamos meternos a qué presidente reconoce, qué dudas había a la hora de reconocer a los primeros líderes del Polisario, pero bueno, eso si queréis en otro monotemático. Pues está clara. Pero bueno, yo insisto mucho en que al final, evidentemente, el conflicto del Sáhara no se puede abstraer de que Argelia es un gigante que tiene un enfrentamiento, ya digo, de base con Marruecos. Es que el proceso de independencia de Marruecos es una independencia tutelada y pactada con Francia, que mantiene la presencia y que considera que es su alumno aventajado del Magreb. Y en Argelia hay 1 millón de muertos en la guerra civil argelina, ruptura de relaciones y tensión constante. Entonces, la propia configuración que luego se va a demostrar también en la alienación internacional que va a haber respecto a las potencias occidentales, orientales y todo, va a hacer que esos dos países estén enfrentados y que evidentemente en el conflicto del Sáhara Occidental, Argelia, pues claro que no solo juega un papel de defensa en abstracto, sino que tiene un interés claro en que un eventual Estado saharaui independiente pues le beneficiaría, sus intereses, está claro. Y además hace una apuesta práctica que la lleva adelante en su práctica de la política exterior y además el territorio donde están los campos de refugiados es territorio argelino, hay dinero evidentemente argelino que apoya todo eso y bueno, pues eso es un hecho objetivo. ¿qué más tenemos por aquí? Dice X1 también, ¿hay algún peligro de un conflicto entre Marruecos y Argelia? Creo recordar que hace poco el cuerpo militar argelino superó en tamaño al marroquí. Bueno, con la segunda parte de la pregunta siempre es objeto de debate porque tampoco está claro la capacidad militar, ¿no? Y menos en un conflicto abierto. Tenemos los antecedentes de la Guerra de las Arenas en los años 60, en los años 60 no, en la Guerra Argelina, entre Argelia y Marruecos hace medio siglo. Pero bueno, siempre se ha presupuesto que el ejército argelino es superior tanto en tamaño como en capacidad técnica, al ejército marroquí. En mi opinión, y esto ya es un tema militar que no quiero profundizar, se ha abierto un tema muy interesante con la guerra de Rusia, cuando se ve que el armamento ruso no es tan sofisticado, no tiene tantísima capacidad y Argelia bebe muchísimo del armamento ruso y por tanto quedaban en evidencia dos aspectos que son muy interesantes para mí, que dan para otro tema, ¿eh? No me quiero parar. Argelia es el segundo mayor comprador de armamento a Rusia, tiene la práctica totalidad de sus sistemas operativos, tecnológicos y militares en vinculación con la industria militar rusa, y cuando empieza la guerra de Ucrania se ve, en primer lugar, que el armamento ruso no era tan eficaz como podía parecer, o por lo menos que
Bueno, sí, yo me atrevería a decir que rendía por debajo de lo esperado. Y en segundo lugar, que cuando entra Rusia en una guerra, compromete sus exportaciones de armamento porque pasa a tener una economía de guerra que busca satisfacer sus propias necesidades. Por tanto, Argelia en los últimos años se ve obligada a diversificar su plantel militar. Y ahí hemos visto pues, la entrada de China y podríamos hablar otro día de eso. Puntualización número uno. Y la segunda, ¿hay riesgo de un enfrentamiento? Yo siempre he enfriado mucho esa opción, porque los dos tienen mucho que perder. Los dos tienen mucho que perder. Y es verdad que hubo una escala de tensión muy importante hace un año y medio, 2 años. Recordemos con el asesinato de camioneros marroquíes, perdón, de camioneros argelinos que estaban transitando una ruta por el Sáhara Occidental, que ha habido cierre de fronteras, que ha habido movimientos militares. Argelia, por ejemplo, ha creado una región militar junto a la frontera de Marruecos, hay movimientos, pero yo no lo veo factible a corto plazo. Soy muy escéptico. Nos preguntan también por la posición de Mauritania en este conflicto y también por la posición de España, nos preguntan Arf, sobre todo ante Marruecos. Bueno, Mauritania es otro actor indispensable sin el que no se puede entender el conflicto. Porque Mauritania originalmente, estamos haciendo al final un monotemático del Sáhara que no quería yo, Edu. Sí, no pasa Pero nada, ¿no? bueno, Además, con la situación de mi micrófono, mejor que hables tú más que yo. O bueno, sea que... de todas maneras creo que a ti sí que se te oye el micrófono cuando lo conectas en la salida, pero no te lo oigo yo en Twitch. Pero bueno, No, luego no, lo pero podemos... además, como he comprobado ahí en la caja de mandos, a veces sí, a veces no. Entonces, nada, Bueno. nada. Mauritania es importante porque lo que ocurre es que inicialmente cuando el Sáhara tiene la peculiaridad de que España, la dictadura franquista, es la rara avis europea y entonces hay un proceso de descolonización muy tardío, incluso más tardío que la Portugal de Salazar, ¿no? De hecho, la presión de la descolonización es un detonante de la Revolución de Abril. Y entonces empieza un proceso de independencia arrollador en Portugal. En España se mantenía Guinea Ecuatorial, se mantenía el Sáhara. Guinea Ecuatorial, pues es una independencia pactada, pero el Sáhara, pues bueno, se retiene porque tenía un interés geoestratégico más importante, porque enfrente estaban las costas de Canarias, que es control territorial adyacente, es decir, ejerce un control sobre tu territorio adyacente, ¿no? Por eso también está en Ceuta y Melilla. Quiero decir, además, pues se había descubierto la riqueza de la zona pesquera, de los fosfatos. Entonces, al final, la dictadura dilata el proceso de independencia y cuando ya está en una posición de máxima habilidad, con Franco muriéndose y con la comunidad internacional presionando para descolonizar, pues es cuando se detona todo. Y entonces hay una gran parte del territorio que reclama Marruecos originalmente. Y de hecho, Marruecos reclama todo el Sáhara y llega a reclamar también toda Mauritania. Porque basado en el precepto del Gran Marruecos, que era la extensión territorial que llegaron a ocupar la máxima extensión de los sultanatos marroquíes, ni siquiera son marroquíes, porque no existía Marruecos como Estado-nación. Pero bueno, vamos, básicamente, que la máxima extensión que llegaron a tener los distintos sultanatos que conforman el Marruecos contemporáneo llegaban al Sáhara, llegaban a Mauritania, entonces se reclamó como, ojo, esto históricamente ha sido nuestras fronteras, no le da la razón el derecho internacional, esto es más largo y más complejo, y entonces hay un momento en el que Marruecos dice, joder, voy a tener difícil reclamar toda esta extensión, y entonces le dice a Mauritania, que previamente había también reclamado como suya, de hecho Marruecos no reconoce a Mauritania cuando obtiene su independencia, es que esto hay que decirlo. Le dice a Mauritania, mira, nos lo repartimos. Para ti la parte sur y para mí la parte norte, porque ya son dos países, es un contexto distinto y demás. Y Mauritania accede. Mauritania es un país muy débil, es la pieza más frágil del Magreb, de hecho. Es un país muy poco poblado, 4 millones de habitantes, con una economía muy débil, con una gran extensión territorial, pero con un estado muy, muy débil, muy endeble, que además Mauritania es apasionante porque es la frontera entre el Magreb, la población árabe, ¿vale? Árabe, de facción, y el África negra, subsahariana. Entonces, es una bomba también desde un punto de vista étnico. Bueno, no me quiero enrollar mucho, que yo ya sabéis que soy de enrollarme. Entonces, Mauritania reclama el Sáhara con una voluntad de hacer una expansión territorial, pero sin mucho respaldo desde un punto de vista jurídico. Y como es la parte más débil, el Frente Polisario, cuando empieza la guerra contra Marruecos, focaliza sus esfuerzos fundamentalmente en Mauritania y consigue que Mauritania, 4 años después de que empiece la guerra, se retire y diga, bueno, no solo me retiro, sino que lo que yo había dicho que era territorio mauritano, no lo reconozco y reconozco a la República Saharaui. Reconozco que el Sáhara es un estado propio independiente y desarrollo las relaciones diplomáticas con ellos. Entonces, Mauritania, a día de hoy, desde que abandona la guerra y reconoce el Sáhara, ha tenido un papel de lo que ellos llaman
abstención positiva, de favorecer que se resuelva el conflicto, pero no tomando parte, porque es una parte muy débil y tiene dependencia económica de Marruecos, y Francia presiona mucho. Pero bueno, pues tiene un rol histórico muy importante y precisamente por el rol histórico que jugó, podría jugar un rol muy importante a día de hoy que no está jugando. Mauritania, como es tan débil, se pone de perfil porque ahí hay muchos intereses en liza. Mauritania a día de hoy depende económicamente mucho de Marruecos, que le exporta mucho agro, le exporta mucha agricultura. Depende mucho de Francia, que sigue teniendo la propiedad de muchas de las grandes empresas, de las tecnológicas, perdón, de las tecnológicas, de las industriales, de las minas de hierro y demás, pero también de Argelia, que es un país vecino enorme con el que comparte frontera y demás. Entonces es complicado. Vale, a ver alguna preguntita más. No sé qué tenemos de tiempo, Néstor. Bueno, vamos a darle 5 minutitos más. Venga, va. A ver, mientras intento por aquí subir. Eh, Nos preguntan por el armamento de Argelia, si efectivamente está caducado. Y también nos pregunta Dab si Argelia está a favor de que el Sáhara sea independiente o una región suya, que esto un poco lo hemos tocado ya, pero si quisiéramos profundizar en eso, Néstor. Nunca hay una reivindicación formal de que el Sáhara sea una parte del territorio argelino. Luego lo que se dice, evidentemente, lo que dice Marruecos es que Argelia lo que quiere es un estado satélite, pero nunca ha habido una reivindicación formal de ese territorio, una reclamación formal de ese territorio por parte de Argelia. Que el estado independiente pues estaría alineado o no con Argelia, pues ese es otro gran debate que pueda haber, pero que ya digo que en mi opinión está claro. Respecto al armamento de Argelia, pues bueno, no me atrevo a decir que está obsoleto. Argelia es el mayor ejército del Magreb, en mi opinión. Y bueno, pues luego es que tenemos a gigantes como Egipto, como Nigeria, como Etiopía, pero es uno de los grandes ejércitos africanos. Entonces, en mi opinión, digo que se abre un debate muy interesante en el alto mando argelino, porque el ejército, además, en Argelia es poder. En Argelia el ejército es poder, porque es que la independencia se consigue tras una guerra y el ejército está omnipresente, hasta el punto de que efectivamente han sido ellos quienes han ejercido el poder por encima del poder civil durante mucho tiempo desde que obtienen su independencia, ¿no? Ahora también es un debate, ¿no? ¿Hasta qué punto manda el ejército y hasta qué punto manda Tebún y el FLN y demás, ¿no? Bueno, yo no digo que el armamento esté obsoleto, sino que se abre un debate muy interesante. Si nosotros dependemos fundamentalmente de Rusia y Rusia todo lo que produce lo está absorbiendo para la guerra de Ucrania y además estamos viendo ciertas fallas y ciertas o un rendimiento por debajo de lo esperado del armamento ruso en Ucrania, tenemos el margen, la opción ahora de abrir, de diversificar o tenemos la obligación, sobre todo porque Marruecos ahora está profundizando muchísimo con Israel, que le está proveyendo de un software militar enorme y de una cooperación en materia de inteligencia brutal y descomunal, y además está accediendo Marruecos a armamento estadounidense. Por tanto, pues está esa contradicción para Argelia. Pero ojo, el ejército en Argelia siempre ha estado mimado, cuidado, porque es el poder en Argelia. ¿Vale? Es el poder en Argelia. Podemos debatir cuánto de poder es, pero es el poder en Argelia. Nos preguntan por las mayores, nos preguntaba Elico por las primeras o por las principales alianzas del Sáhara Occidental fuera de África. Bueno, pues fuera de África hay que señalar que tiene una implantación muy notable en América Latina, que de hecho es una apuesta inteligente que hace el Frente Polisario y la diplomacia saharaui, porque ellos siempre usan esta baza, ¿no? De nosotros, también a lo interno de España, si es que le dicen España, ojo, si los primeros interesados en que haya un Sáhara independiente deberíais de ser los españoles, porque somos un país que tenemos vínculos históricos y políticos comunes, y es que el castellano es lengua oficial en el Sáhara. Es decir, tendrías un país amigo que habla castellano, donde tú has tenido una relación histórica, donde todavía hay incluso vínculos sociales, porque muchos españoles viajan a los campos de refugiados, porque fue una colonia durante muchos años, hay matrimonios, hay muchísimos refugiados saharauis viviendo en España, entonces es decir, hay un vínculo claro. Y entonces se dice, si es que el primer interesado para España sería que hubiese un Estado independiente saharaui porque tendríais una relación privilegiada que podríais aprovechar. Esto lo digo porque en una vertiente distinta de ese discurso, el Frente Polisario dice, nosotros somos un pueblo culturalmente influido por España y hablamos castellano. Y eso es un valor que nosotros ponemos encima de la mesa y hacemos una expansión hacia América Latina, hasta el punto de que casi la práctica totalidad de países de América Latina, ojo, no gigantes como Brasil, Chile o Argentina, reconocen al Frente Polisario, a la República Árabe Saharaui como Estado independiente. Pero el resto sí, México tiene relaciones diplomáticas. Eh, Colombia tiene relaciones diplomáticas. Perú ha tenido idas y venidas con Dina Boluarte, con tal, pero tuvo reconocimiento, aunque ahora no tenga. Venezuela tiene, Nicaragua tiene, Cuba tiene. Con Cuba, de hecho, es un aliado notable desde un punto de vista político, no militar o económico, porque Cuba tiene una situación económica y militar pues, la que es, ¿no? Pero Cuba forma muchos jóvenes saharauis.
Y luego, pues tenemos otros países que pueden parecer más desapercibidos, pero que están ahí, como puede ser Panamá. Panamá, que tiene gobiernos de derecha o de izquierda, se ha mantenido. Como pueden ser, bueno, pues ya digo, la práctica totalidad de los países de América del Sur y donde también tuvo un reconocimiento casi total, pero aquí funcionó muy bien la diplomacia marroquí, fue en las Antillas Menores. En los países de habla inglesa y neerlandesa, como son San Vicente y las Granadinas. Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, bueno, todas esas Antillas Menores son países que al principio también, al calor de los procesos de independencia y de descolonización, de los que ellos también son hijos, porque ellos de hecho son independencias tardías de los años de la década de los 60, pues reconocen al Sáhara, pero luego Marruecos llega y dice, señores, aquí tengo yo dinero, hagamos negocios y déjense de aspiraciones y de ideología. Y efectivamente consiguen revertir el reconocimiento. No revertir el reconocimiento porque no puedes dejar de reconocer a un país, puedes romper relaciones diplomáticas. Bueno, soy una metralleta, voy muy rápido. Yo siento que igual estoy yendo No, demasiado no, rápido. mejor porque como no nos queda casi tiempo, si quieres vamos con una última ronda, Néstor, antes de cerrar, Sí. que tenemos alguna que otra. Pregunta, por ejemplo, da que cuál es la nacionalidad formal que tienen los ciudadanos del Sáhara, es decir, qué pasaporte tienen. Y también nos pregunta MIR, bueno, no por el nombre, la religión predominante en el Sáhara, si es efectivamente el Islam. El pasaporte, es decir, el Sáhara Occidental, el Frente Polisario, es el Movimiento de Liberación Nacional. El territorio es el Sáhara Occidental, que es ese que vemos en el mapa. El Estado es un Estado que podemos debatir cómo de Estado es, ¿no? Hay tres requisitos para la teoría política clásica y para la ciencia política para que exista un Estado, que es la soberanía, es decir, ejercer el poder, la población y el territorio. Es decir, que tú ejerzas el poder de manera efectiva sobre un territorio y una población. Esos tres requisitos en el caso del Sáhara se cumplen parcialmente, porque existe la soberanía, que es la República Árabe Saharaui Democrática, que se proclama en 1976 y que es proclamada por el Frente Polisario el 23 de febrero. Entonces crean un andamiaje estatal, crean un Estado con sus instituciones débiles, pero las crean. Existe la población, que es la población saharaui, pero no existe el Estado, porque no controlan la totalidad del Estado. Entonces es un Estado con soberanía limitada. Y a eso se suma que es un Estado con reconocimiento limitado. ¿Por qué? Porque no todos los países han reconocido al Sáhara. Muchos están del lado de Marruecos y dicen, ¿yo para qué voy a reconocer al Sáhara si yo apoyo a Marruecos? Porque me interesa, como puede ser Francia, fundamentalmente. Y otros dicen, bueno, yo no reconozco al Sáhara hasta que no se resuelva este conflicto, hasta que no sepamos si es de Marruecos o es un Estado independiente, que es pues, la posición que han tenido la mayoría de los países europeos, pero hay más de 80 países que reconocen al Sáhara Occidental. Entonces, ellos tienen un pasaporte saharaui con el que pueden viajar a 80 países que lo reconocen mutuamente y que usan su pasaporte y que tienen relaciones diplomáticas plenas y demás. Hay otros casos donde no tienen un reconocimiento y entonces viajan, pues a lo mejor en calidad de ciudadanos argelinos, porque Argelia les facilita ese estatus, o solicitan el estatus de un estatus especial como refugiado, como puede ser el caso de España, donde al haber sido una colonia española, pues tiene un estatus propio especial. Pero bueno, como digo, entre los países que le reconocen tienen relaciones diplomáticas plenas y tienen su pasaporte saharaui. Y la religión que profesan efectivamente son Islam suní, sufista también, mayoritario en esa zona. Entonces sí, son islamistas. Yo debo decir que es un Islam que fruto de su propia coyuntura, de que es un movimiento que nace mucho al calor del socialismo árabe, que eso es objetivo. De esto que digo, que dice Marruecos, que efectivamente tiene algo de razón, ¿no? Cuando el río suena, algo de agua lleva. No sé si mucho o poco, pero en este caso algo lleva. Pues es verdad que es un Islam que es la religión oficial del Estado. No, aquí no hay varias religiones, es la religión oficial del Estado, pero que es un Islam mucho más moderado del que podemos ver en otros países islámicos. Es verdad que el Magreb tiene, en mi opinión, pues la praxis política del Islam más light, podríamos decir, y podríamos entrar desde un punto de vista antropológico, pues lo que representa el sufismo, que es una interpretación más light, pero bueno, en el caso del Sáhara está reconocido, por ejemplo, a nivel constitucional el divorcio, o está prohibida la esclavitud y la poligamia. Entonces, bueno, pues es una interpretación del Islam que yo es verdad que las veces que he estado varias veces allí, pues ves que no tiene tanto que ver con, bueno, yo que he tenido la ocasión de viajar a Marruecos, al Sáhara, Argelia, al Líbano por trabajo, pues ves que hay distintas interpretaciones del Islam y la interpretación que hay en el Sáhara no es una interpretación ni mucho menos integrista.